dado con las lecturas? Bien, a mí particularmente se me están haciendo muy densas. Muy densas. O sea, voy a ser totalmente sincera, pero se me están haciendo muy largas, quizás como muy repetitivas. Pero bueno, estoy ahí. Bien, sí, obviamente, digamos, por ahí lo repetitivo tiene que ver con la temática de esta primera unidad, digamos, que al ser lo epistemológico y lo evolutivo, bueno, lo que nosotros siempre planteamos, bueno, en mi caso particular, ya ustedes lo saben, por enseñanza en mediación tecnológica, siempre, digamos, prefiero tener la perspectiva de varios autores a quedarme con la mirada recortada de uno solo, más allá de que generalmente las líneas que selecciono son similares, obviamente. No hay muchas contradicciones en cuanto al origen de la educación a distancia. Por ahí lo que sí podemos encontrar algunas diferencias en cuanto a algunos autores que son más tecnológicos o más tecnicistas que otros, ¿no? Y toda podríamos decir, la perspectiva o el enfoque de las últimas décadas, 80, 90, 2000, que se han desarrollado en función de una educación a distancia más constructivista, ¿no? No tan mecanicista o tan tecnicista como el origen que tuvo en su principio. Cuestiones que ustedes ya las han visto también con la tecnología educativa, ¿no? La evolución de la educación a distancia, si ustedes lo analizan, va de la mano de la evolución de la tecnología educativa. Hay muchas similitudes, obviamente, que a medida que fueron apareciendo tecnologías que se incorporaron a la educación, se incorporaron a la educación a distancia. Primero el correo, después la radio, la televisión, después sumado la fotografía, el audio, ¿no? Todo lo multimedia que se vino a unir con Internet. Todas esas cuestiones hicieron evolucionar la educación a distancia, por lo tanto también los posicionamientos. Pero bueno, por eso yo les decía, el miércoles pasado, que si bien toda la bibliografía de la unidad 1 es obligatoria, que eligieran un texto para volcarlo a la wiki, para profundizar, para quedárselo un poco ustedes como dicen, bueno, desde aquí trabajo un poco más. ¿Sí? ¿Las demás? A mí me pasó un poco como a Vicky, que bueno, si bien no terminé de leer todos los textos, pero bueno, eso de elegir un texto y como quedarme con ese texto también me ayudó como a verlo, leerlo más de una o dos veces, sino como entenderlo más, que eso está bueno. También estoy leyendo los aportes que hicieron las chicas y bueno, tratar de que, por ahí lo que me costó en la wiki es tratar de que no quede tipo un pedazo de un texto y un pedazo del otro, como, pero eso quizás tiene que ver con después darle una forma para que quede más hilado. Pero estuvo bueno, aunque sea los aportes de las chicas, me ayudaron también a entender cosas de mi texto, o el que había elegido. Bien. Claro, el trabajo en la wiki, sí, Nora, te escucho. No, que todavía no llegué a leer todo, me está faltando tiempo, pero me pasó como a Mica que esto de entrar a la wiki, ir viendo el progreso que va teniendo, me está ayudando a entender y como a sintetizar las ideas, ¿no? Y esto de jugar de ir y volver con los textos. Me parece que está muy buena la herramienta. Bien, sí, a mí también la wiki me está sorprendiendo cómo va avanzando y también los aportes que han hecho, como yo les decía, el tema de los ficheros es la primera vez que la utilizo con los estudiantes, de hecho pudimos cambiar la configuración para que los estudiantes también puedan subir y me ha servido también para hacerle sugerencias a los profesores que consultan por las wiki, porque eso es una muy buena herramienta. También yo pensaba, se pueden subir si ustedes hacen apuntes de algún texto o alguna síntesis de lo que van leyendo, también lo pueden ir subiendo ahí, que eso está bueno. También se pueden hacer, que el otro día no lo conversamos mucho, hipervínculos con páginas que nos lleven a internet, si por ahí ustedes quieren agregar alguna imagen de algún autor o algo que se pueda agregar, ¿no? Yo, si bien... Laura, perdón.
Victoria. Recién se conectó, no sé si lo vi, un Manu Ríos que no está en el grupo. Yo no sé si vos podés aceptar o no quién entra. Es la computadora de Flor Villegas. Sí, es el nombre. Ah, me asusté. No, vos quedate tranquila que yo Como no hay contraseña. Ah, listo. Yo le dije Me preocupo, a la chica. No, yo le dije, yo me alarmé porque Manu Ríos, digo, no es ningún compañero ni compañera, alguien que diga que se está metiendo en nuestra reunión de Zoom. Perdón. Pero no está No, ahora. ya está. Se desconectó, ¿no? No está. Hola, Pau. Está Pau, muy bien. Ah, Florencia Villegas, ahí está por entrar como Florencia Villegas. No, y si ustedes se conectan con algún otro dispositivo, me avisan. Y si no son conocidos, no los admito. Por eso no estoy usando Zoom tampoco con grupos muy numerosos, porque se me complica. Sí, ahí está Flor. Bien, ahora estamos todos. Bueno, ahora sí está grabando, ¿eh? El otro día no se grabó. Fue por problemas míos de conectividad, que estaba conectada y se cortó internet 2 veces. Se ve que no grabó automáticamente y yo no me di cuenta de chequear eso. Ahora sí la estamos grabando. Bueno, con respecto entonces a la wiki, yo les había puesto que entre el 6 y el 8 terminábamos con los aportes de la wiki, así que bueno, los invito a que continúen, por ahí lo podemos dejar hasta el lunes, martes de la semana que viene, para seguir completando, especialmente porque ustedes, hay algunas lecturas que no las han podido completar. El texto de Padula Perkins habían subido una síntesis al fichero, alguna de ustedes, no sé qué fue, Micaela. Sí, Mica había subido, así que ese yo se los compartí por el grupo de WhatsApp hoy porque Cuyen estaba preguntando, y lo mandé a pedir por script completo, el libro. Me da bronca porque en el departamento tengo 2 libros, y el otro día estuve en Bahía y no me di cuenta de escanearlo con el mismo celular. No sé si hubiera tenido tiempo, pero aunque sea, me lo hubiese traído para escanearlo. Perdón, Laura. Sí. No es por llevarme el crédito ni nada por el estilo, lo subí yo, pero en realidad no es por una cuestión de crédito, pero yo cuando lo subí, ahí, no sé si es que está cortado el texto, porque nombra, ponele 3 conceptos y después hace el desarrollo de uno solo. Por eso no sé si es lo que vos pretendías el texto. No es yo lo subí porque en realidad fue parte de la revisión que yo hice y después me di cuenta que es el que vos estabas buscando. Claro, es el mismo. Bueno. Lo que pasa es que yo las páginas que yo les indicaba no son las que están ahí. Todos los que encontré de ese texto de Padula Perkins, que no es gran cosa para comprarlo, les quiero decir, o sea, no le estoy quitando mérito, pero quiero decir, no es un texto que, es un texto cortito y tipo manualcito, digamos, pero no está disponible en internet, y se ve que no se permite la reproducción en forma gratuita. Las bibliotecas que lo tienen, las bibliotecas virtuales, lo venden. Entonces, bueno, yo generalmente suelo estar suscripta a Script durante un tiempo, 2, 3, 4 meses, y después, ahí durante ese tiempo bajo todos los libros que necesito, y después me desuscribo, porque si bien no es una cuota muy alta, es en dólares, entonces a veces termino pagando 800 pesos por mes y no se justifica, prefiero comprarme un libro por mes. Y lo mandé a pedir y bueno, me lo van a mandar ese, para subirse completo. Pero digo, no dice nada de lo que ustedes no han leído en los otros textos, en eso quédense tranquilas. Y la síntesis que subió Meli también es totalmente viable y sirve para el trabajo que estamos haciendo, obviamente. No son las páginas que yo había puesto en la bibliografía. Profe, ¿podés aceptar a Nare? No me figura. Está ¿dónde anda?
Nare fue No, la porque primera que acepté. Ok. Ahí está pidiendo otra vez, ahí está. Ahí está. Bien, muy bien. Bueno, después les quería agradecer también a los que compartieron las cosas que estuvieron buscando, que resultaron muy interesantes. Hay una serie de documentos de la UBA que los compartió, creo que sí, que era Narela, que los compartió, que también yo les decía que eligiera uno porque eran varios documentos los que estaban, pero todos muy interesantes. La verdad que no estamos haciendo tiempo a leer todo lo que está llegando de novedoso, digamos, de nuevo, en educación a distancia. Hay muchísimo material nuevo, obviamente contextualizado a tiempo de pandemia, pero que a nosotros nos viene bien, digamos, ¿no? Así que bueno, gracias por las cosas que han estado compartiendo. Bien, compartimos un poquito la wiki para ver cómo anda. A ver si puedo... Ahí están viendo mi pantalla. Sí, se ve. ¿Se ve la wiki? Sí. Perfecto. Yo les pregunto si se ve porque a veces cuando cambias haces clic en algo, en Zoom no se ve. Por eso les pregunto. Ahí ustedes están viendo todas las páginas. Sí. Bien, Sí. perfecto. Bueno, ya como ven, se han agregado algunas categorías. Había uno que era desde las posibilidades y las potencialidades, que habían comentado que por ahí la cambiaban la categoría o le cambiaban el nombre. No sé en qué quedó eso, o no lo pudieron cambiar, ¿qué pasó? Sí, yo no lo cambié al final, pero lo iba a cambiar. Si querés después lo cambio. Bueno, perfecto, porque me gustaba esto que habías propuesto, Victoria, de por ahí agregarlo de ventajas y desventajas, que en algunos textos aparecía, y nos preguntábamos entre nosotras si era lo mismo. No, no es lo mismo, ventajas y desventajas, o posibilidades y potencialidades, porque en algún punto tienen que aparecer los obstáculos. Entonces está bueno que por ahí esa categoría la resignifiquen, ¿no? Que pueda contener todo, pero en función también de los obstáculos o de los riesgos. Yo escribí las limitaciones que tiene, pero solo me falta cambiar el nombre. En esa categoría. Sí. Claro, aquí. Bien, muy bien. Bueno, yo después lo que voy a editar en cada una de las páginas es la vuelta, porque vieron que cuando nosotros entramos a cada una de las categorías, después, para volver, tenemos que hacer un recorrido, que tenemos que ir otra vez al inicio de la wiki, ¿sí? Sí. Entonces, hay una forma de agregar un hipervínculo al final de cada una de las páginas que nos vuelva a la página principal, para que nos quede mejor compaginado, pero eso yo lo voy a estar haciendo el viernes, cuando ya vea que ustedes están terminando de hacer los aportes. Bien, en educación a distancia desde lo conceptual, tenemos bastantes desarrollos que han tomado algunas cosas de Marta Mena, aquí figuran, de Garmendia, Yuriki y Malvesi, de Barbera, Badía y Mominó, bien. Y en todo nosotros podemos ir a lo que cada página, vamos a su historia y podemos ver cómo estuvo la participación, ¿no? Quiénes entraron, y si entramos en cada una de las participaciones también se puede ver cuáles fueron las ediciones que trabajaron, incluso recuperar cuestiones que se hayan borrado o que hayamos cambiado y no queríamos cambiar, ¿no? En ese caso lo podríamos recuperar. Después, desde lo histórico también estuvieron trabajando, aquí aparecen, le han dado un formato por décadas, que está bueno también, podemos ir completando, también podemos dejar la bibliografía por página, o podemos armar otra página para toda la bibliografía, eso también lo podemos ir viendo en el transcurso de los días.
Desde la significación social, habían agregado algo de Marta Mena también, de García Aretio. No, de Marta Mena no, de García Aretio. Aquí habían estado trabajando, claro, Meli y Micaela, que es el texto que ustedes estuvieron viendo de García Aretio, nada menos, nada más. No, yo he hecho de Torres. También de Torres, bien, perfecto. Y bueno, yo usé el de Garmendia, que era con el que yo había elegido para Tú trabajar. habías elegido que estabas trabajando. Bien, muy bien. Digo porque por ahí de la significación social es muy específico, ¿no? Todos los que desarrollan educación a distancia hablan de estas cuestiones más orientadas a la significación, y nosotros ahí incluíamos la democratización del conocimiento también, ¿no? Bueno, desde lo tecnológico, acá tenemos bastante también para agregar. En este también había el de Padula Perkins, que en las páginas que yo les había sugerido, por eso me gustaba agregarlo. Pero bueno, puedo buscar en otros textos. Hay algunas palabras que yo quisiera agregar que tienen que ver también con las cuestiones de código abierto, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las páginas que son de libre edición, o las que no lo son, las que tienen propiedad, las que no tienen propiedad, las que tienen algún tipo de licencia, y qué licencias tienen, ¿no? Esas cuestiones me gustaría agregarlas acá en lo tecnológico, y no lo tenemos por ahí muy específico en otro texto que no sea en este de Padula Perkins que yo les decía. Pero bueno, lo puedo buscar en otros para que nos quede más completo. Desde la estructura, hasta el otro día no teníamos, ahora han estado trabajando, hasta quienes estuvieron. Flor Villegas, Vane y Micaela. Sí, chicas, acá que estuvieron viendo. Nosotros agregamos hoy con Flor de Barberá. ¿La estructura? Sí. Bien, muy bien. ¿Qué es lo que dijo? Modal, Barberá y otro. Claro, porque yo justo iba a decir eso, hasta ayer había poco en la estructura. Hoy aparecen... Sí, lo llegamos a agregar hoy, por eso. Bien, bien, muy bien, bien. Esa era la idea. Bueno, vieron que cuando se van venciendo los tiempos, por eso quiero agregarles tiempos también a los foros, no para sobrecargarlas, porque si ustedes me dicen, mira Laura, no estamos terminando con las lecturas, bueno, lo que iba a terminar el viernes, lo dejamos que termine el lunes o martes, lo podemos extender, pero si no nos ponemos tiempos, probablemente la vayamos dejando porque le damos prioridad a otras actividades que sí tienen, caducan de alguna u otra manera. En relación a la presencialidad, ahí creo que había estado trabajando Eleonora. Sí. Sí, Eleonora había estado trabajando. Sí, Bien. trabajé con el texto que había buscado yo, y también sumé algo de lo que fui leyendo. Porque todos en algún punto destacan como lo que permite y acorta el tema de las distancias y el tiempo, así que pude sacar algo de varios. Bien, claro. Ese es un punto bastante interesante, porque la educación a distancia, en principio, desde sus orígenes, se definía por la diferenciación con la educación presencial, ¿no? Y dentro de esa diferenciación, justamente estaba esto, ¿no? De la no presencialidad. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver las últimas definiciones de educación a distancia, especialmente la que toman la red universitaria de educación a distancia, o la que toman las universidades nacionales para sus sistemas institucionales, las últimas leyes en las que nos vamos a meter en la segunda unidad, se considera por educación a distancia todos aquellos procesos educativos que median, digamos,
que median entre, que en la mediación docente y alumno hay alguna herramienta tecnológica que permite esa comunicación. O sea que la no presencialidad es una condición para esa relación de enseñanza y aprendizaje. Pero sin embargo, hay algunas dinámicas que están haciendo caer un poquito de esa definición. Pongamos el ejemplo. Cuando he trabajado en enseñanza y mediación tecnológica, me acuerdo una clase que tuvimos un taller para hacer consultas sobre un parcial que teníamos. Creo que era el grupo de ustedes. Y de repente estábamos trabajando en documentos colaborativos, pero estábamos todos en el aula. ¿Sí, te acordás, Micaela? Yo me acuerdo del grupo de ustedes. Sí, me acuerdo que estábamos en el aula esa que reacondicionaron, creo que es del segundo piso, de 12 de octubre, y estábamos todas en un enchufe o con una zapatilla, y ahí, pero al mismo tiempo en los documentos colaborativos. Claro, entonces en realidad lo que intercambiábamos era el mate, porque lo que intercambiábamos en forma presencial, porque después todas estaban trabajando, y entonces ahí se da un tipo de relación en la cual, si bien hay una educación a distancia, no necesariamente no hay presencialidad, ¿no? Y son algunas cuestiones nuevas que se están estudiando y que se están analizando, y que entrarían también dentro de los cánones, podríamos decir, de educación a distancia. Mariana Maggio cuenta de algunas experiencias que ellas hacen en sus clases de tecnología educativa, en la que están distribuidos por toda la universidad, andan dando vueltas durante 6 horas, la clase de ellas dura 6 horas los días lunes, y sin embargo están todo el tiempo conectados, o por grupos de WhatsApp, o por las redes sociales, o tuiteando, ¿no? Entonces se redefine, por eso es interesante ver cuál es esta característica y cómo nos posicionamos nosotros, cómo lo pensamos más que nada al momento de asesorar, por ejemplo, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación a distancia en relación con la presencialidad? Hoy en día está muy en debate todas las cuestiones que tienen que ver con la evaluación. El mayor problema que tienen en nuestra universidad y en todas las universidades, bueno, tomemos evaluaciones virtuales. Pero la pregunta es, ¿cómo acredito que el que está del otro lado rindiendo el examen es el alumno, ¿no? Bueno, ustedes dirán, bueno, puede ser a través de una videoconferencia. En esa videoconferencia está mediatizada por la distancia. ¿Hay presencialidad o no hay presencialidad? Ahora, en este momento, ¿nosotros no estamos reunidos en tiempo real? Perdón, pero Laura, por ahí, ¿no se me escuchan? ¿Sí? No, pero interesante esto que por ahí vos decís, pero por ahí, por lo que yo estaba leyendo de Barberá, esa presencialidad no se interpreta más como estar personalmente frente a frente o cara a cara. Sí, en un principio sí, porque vos pensás que cuando se define la educación a distancia, y es más, cuando escribe este texto de Barberá, que ya es viejito, digamos, no existían estas plataformas que nosotros estamos compartiendo ahora. Casi que la sincronía era impensada en la educación a distancia. Vos podías, lo máximo que podías tener era enviarte un mail o enviar un mensaje y esperar la respuesta. Los chats simultáneos son bastante más recientes, o sea, lo primero que tuvimos fueron los mensajes de texto, después los chats simultáneos a través de Facebook, después WhatsApp, después, bueno, más o menos en forma simultánea o en distinto orden, pero y las videoconferencias son muy recientes, ¿no? Entonces, no estamos cara a cara, pero estamos en tiempo real reunidos y compartiendo un momento cuasi presencial, digamos, ¿no? Por ahí lo que diferencia es que estamos en diferentes lugares. Entonces, es como una categoría nueva que está surgiendo y que tiene que ver con esto de las videoconferencias famosas que todos estamos aprendiendo a manejar y a estar, ¿no? Los tiempos de esos espacios. Quiero decir que entrarían dentro de la educación a distancia y que hacen un poco cuestionar el concepto de presencialidad.
porque así como ahora estamos en tiempo real compartiendo una clase, también en la presencialidad, con el ejemplo que yo daba cuando nos acordábamos con Micaela, estábamos en la clase, pero estábamos en forma virtual. Estábamos trabajando en forma virtual y lo que compartíamos en la presencialidad era mates y sí, bueno, alguna que otra consulta, algún que otro comentario. Pero en un momento que yo no me lo olvido, digamos, ¿no? Porque fue como mirar una foto así, ponerme en un ping-pong y sacar una foto, tranquilamente podríamos haber estado cada uno en sus hogares haciendo esa actividad de taller, porque estaban trabajando en sus momentos colaborativos, estaban avanzando en sus parciales, que eran en grupos de trabajo. Prácticamente uno estaba hablando y escribiendo en un papel, ¿no? Me parece que el grupo de Bárbara, sí, el grupo de Barbie y una compañera que estaban escribiendo también, tengo guardadas las fotos, las voy a recuperar. Así que bueno, por eso esta categoría también me interesa que la tengamos y que la podamos analizar también más adelante. Después, las posibilidades y potencialidades que veíamos recién, y que Meji me decía que habían estado trabajando algunas cuestiones, y que ahí aparecía lo de las limitaciones, los obstáculos, que en la categoría no se visualizaban, y está bueno que sí se visualicen, no nos olvidemos de los riesgos, que también veíamos en enseñanza y mediación tecnológica. Nosotros ahora, por más riesgos que tengamos, no nos queda otra opción, ¿no? Que prestar atención a las medidas de seguridad, pero nos tenemos que arriesgar a las tecnologías porque no están siendo una opción, son la única forma que tenemos de seguir con los estudios. Pero bueno, no por eso hay que dejar de considerarlo, digamos, ¿no? De considerar los riesgos. Y muchos otros riesgos que también van a aparecer, y que tienen que ver también con la cantidad de horas que estamos sentados, las posturas, qué pasa con nuestros cuerpos en relación a la virtualidad, esta necesidad que tenemos, bueno, de tener que ponernos auriculares para no molestar a la gente en la casa o para escuchar mejor, de encontrar un lugar, que a veces no lo encontramos, a veces sí. Bueno, también esas son cuestiones que son limitaciones. No todos estamos en condiciones, ni a veces no queremos tampoco, ¿no? Vieron que hay un texto que nosotros estudiábamos de la Escuela como Máquina de Educar, de Dussel y Caruso, que estudiábamos por allá en pedagogía y después se retomaron en otras cursadas, decían, bueno, la escuela es un lugar al que hay que ir. Y bueno, y acá, viste, la escuela va a tu casa y te invade, ¿no? Ir a la escuela, el tener que prepararse, el tener que disponer de un horario que vos sabés que vas, a veces sabemos que no es muy productivo, pero tenés que ir, te tenés que disponer y hay toda un aprendizaje de eso, ¿no? Esto es todo nuevo. Esperemos que obviamente se corte en la brevedad, pero nosotros nos vamos a tener que acostumbrar, ya sabemos que somos los últimos que vamos a volver a retomar la vida medianamente normal, más allá de que la cuarentena se empiece a levantar, los ámbitos públicos y la educación en particular es lo último, la última etapa de cualquier propuesta en cualquier país. Entonces vamos a tener que ir viendo también todas estas cuestiones, cómo se van agregando lo nuevo a todo esto. Bueno, si se llega a cortar, volvemos con el mismo link, acuérdense de eso. Educación en tiempos de pandemia, a ver. Ah, bien, porque no teníamos aquí. Qué bueno. Aquí estuvieron agregando los textos. Esta es Narela, ¿verdad, Nare? Sí. Al principio había hecho 2 documentos. El link ahí de la Universidad de Buenos Aires marca como 9 o 10 artículos. Yo había empezado a sintetizar el 7 y el 4, y después me di cuenta que el 2 era como más relevante, así que terminé haciendo eso. Pero lo pegué todo ahí. ¿De Daniel Feldman tomaste, Narela?
Sí, a ver, Ahí me meto. el de Feldman, Sí, el de el de Feldman, está buenísimo. Anthony Zenetic, el de Laura Basabe y el último, el de Diana Massa. Bien, mira, los tres, Diana Massa, Laura Basabe no estuvo, pero han estado acá en jornadas de Bahía Blanca, Daniel Feldman y Diana Massa. Diana Massa escribe algunos artículos con Elda Monetti, por si por ahí no la tenían conocida. Son todos profesores de la Universidad de Buenos Aires. Daniel Feldman está al frente de la Facultad de Filosofía y Letras. Laura Basabe es profesora de didáctica, si no me equivoco. Y Diana Massa también está trabajando en didáctica de nivel superior, me parece. Son unos artículos muy lindos, nuevos, los han escrito ahora para esta situación de pandemia. Yo pensaba agregar, había seleccionado algo del texto más que del texto, de las interpretaciones de ustedes en el foro de Tenti Fanfani, de Emilio Tenti Fanfani, que nos permitía por ahí sumar aquí en esta categoría. Y bueno, cuestiones que vayan apareciendo también novedosas, también los invito a escribir. Y la Diana Massa, me lo acordaba recién cuando hablabas de la evaluación y de cómo evitar cuestiones de plagio y demás, y de cómo ella quizás plantea que va a haber como una resignificación de la evaluación en el sentido de que se va a correr el eje de los criterios de evaluación para que las producciones que se hagan no sean del tipo tradicional a modo de pregunta-respuesta, sino que sean de desarrollo o en función o de acuerdo a la complejidad, digamos, del tema que están abordando. Claro, propuestas de elaboración, digamos, para nosotros en el ámbito educativo no es tan complejo adaptarnos a este tipo de propuestas porque es lo que nosotros ya venimos haciendo, parciales domiciliarios, propuestas de que ustedes escriban algún artículo académico, un paper, que hagan algún tipo de investigación y puedan hacer un informe. Todas esas son cuestiones que no te puedes copiar, las tenés que elaborar, las tenés que producir, trabajar con proyectos, con estudios de casos. Son estrategias que si bien no son lo más comunes, en el ámbito de las ciencias de la educación, son consideradas. Pero yo no les puedo decir el ataque de pánico y de todo lo que se les ocurra que tiene la gente de las exactas, porque ellos están acostumbrados a tomar exámenes tipo múltiples choice, con un control exacerbado de los alumnos sentados uno detrás de otro, mirándose la nuca, con un tiempo determinado, y con una cantidad de preguntas que después les es fácil corregirlas, y bueno, quieren llevar eso a los cuestionarios. Y es lo que yo les contaba que pasa con los estudiantes. ¿Qué hacen? Se conectan entre ellos y entre todos lo contestan. Lo que no pueden hacer en el aula, lo están haciendo en la virtualidad. Estudian una parte cada uno y van contestando, o sea, generan diversas y diferentes estrategias. Y yo me preguntaba, si en lugar de hacerles un cuestionario, le pusieran un problema, y le dieran, en vez de 15 minutos, 2 días, para que esos chicos trabajen el problema, ¿cuán diferente sería? Pero bueno, ahí hay que sentarse a trabajar de otra manera, armar grupos, tomar decisiones al interior de las cátedras, de cómo corregir, establecer criterios. Eso no lo podés corregir después tirando una plantilla, ¿no? Pero bueno, son dinámicas al interior de cada disciplina que son muy difíciles de modificar, ¿no? O de resignificar. A lo mejor también se pueden hacer cuestionarios en las materias como las nuestras, ¿no? Tendríamos que probar. Por ahí en el seminario tiramos algún cuestionario de qué pasa. ¿Les han tomado algún cuestionario estos días, chicos? No. No. No, ¿qué es eso? No, yo, por ejemplo, lo que veo que mi hermano, que entró a la uni este año, le mandan, o sea, era como cuando yo estudiaba exactas, le mandan los prácticos y los tiene que hacer,
y después tienen alguna clase de consulta, o tienen un foro que nunca le contesta a nadie, a veces como son foros fantasma, y a veces hacen alguna clase de consulta, pero después están como solitos, ellos y el práctico, o sea, como cuando iban a hacer estudiar y estabas sola con el práctico, bueno, era lo mismo, pero desde casa. Tal cual. Sí, yo tal quería cual. mencionar que una amiga también que está haciendo ingeniería, lo que le hicieron hacer es rendir, como vos planteabas, Lau, tipo un problema, pero le daban el problema, ella tenía que hacer en papel, sacarle una foto, escanearlo o mandarlo. Pero el problema tenía un cronómetro, o sea, el enunciado del problema tenía un cronómetro. Y si para cuando cerraba el cronómetro vos no habías enviado el archivo, o sea, la imagen, estabas desaprobado. No, y dice que vivió una tensión horrenda. Qué sé yo mismo cuando rendí el final que les había comentado, rendí cuestionario por Moodle, también con cronómetro, pero no sé si es la virtualidad en sí, pero era como más nervio, por más de que uno esté acostumbrado, qué sé yo, a redactar porque hubiese sido un parcial escrito, no sé, lo sentí distinto, muy distinto. Sí, sí, sin duda es distinto. A mí me pasaba acá que Juan me decía, no me mires porque me pones nerviosa, y me pones nervioso. Y claro, y estaba ahí a 2, 3, 4 manos mirando el tiempo de la computadora, y es bastante estresante todo eso. Más allá de que en la presencialidad también lo es, pero sí, es distinto, es distinto. Ahí son variables que tenemos que empezar a mirar también. Bueno, se va a Yo me cortar. ponía a pensar, perdón que interrumpa, Dale, me ponía a pensar, de hecho, cuando vos habías hablado habías comentado lo de Rueda, me parece que era, esto de resignificar la evaluación, creo que queda un minuto y se me va a cortar lo que voy a decir, pero bueno. No, pero retomamos con vos. No, que, por ejemplo, mi novio necesitaba